Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido de tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan, quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo. Lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente importante de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te juro que lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Ella se fue a preguntar a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy nos encontramos con la dramática historia de la muerte de Juan el Bautista, un hombre que dedicó su vida a proclamar la verdad y a preparar el camino para Jesús. Este relato en el que vemos cómo Herodes, atrapado entre su conciencia y sus compromisos políticos, cede ante el deseo de su hija o de su hijastra ante la manipulación de su esposa, y es una enseñanza profunda sobre el precio del testimonio cristiano, la valentía para hablar con la verdad y las consecuencias de las decisiones erradas. En este pasaje también vemos el contraste entre el miedo de Herodes y la firmeza de Juan, que se mantiene fiel a su misión hasta el final. Juan el Bautista, quien había sido un predicador audaz y valiente, no tenía miedo a la verdad, incluso cuando estaba implicado en enfrentarse a figuras de poder. En este mensaje, Juan le había reprochado a Herodes que se casara con Herodías, la hermana de su hermano Filipo, un acto que violaba la ley de Dios. Juan sabía que su misión era ser testigo de la verdad, aunque esto lo pusiera en una situación peligrosa. Su valentía para denunciar el pecado de Herodes y Herodías fue un acto de fidelidad a Dios y a su misión. En un mundo donde la verdad a menudo se relativiza y la presión por callar o comprometerse es fuerte, el testimonio de Juan nos desafía. Herodes es un personaje que está dividido. Por un lado, escucha a Juan con atención, lo respeta y lo considera un hombre justo. Sin embargo, cuando se ve atrapado entre su deseo de satisfacer a su esposa Herodías, quien quiere la muerte de Juan, y su propia conciencia, sucumbe al miedo y a la presión. Aunque Herodes no deseaba matar a Juan, finalmente cede a la petición de su hija y manda decapitar al profeta. Este episodio nos muestra cómo las decisiones morales a menudo se ven influenciadas por dos factores externos como la ambición, el miedo o la presión social. Herodes representa a todos aquellos que por miedo o por afán de poder permiten que las voces que los rodean silencien la voz de su conciencia. La historia de Herodes es un recordatorio de que la conciencia debe ser la guía principal de nuestras decisiones y que no debemos permitir que el miedo o el deseo de agradar a otros nos aparten de la verdad. Finalmente, Juan el Bautista es decapitado. A pesar de su fidelidad y valentía para proclamar la verdad, su vida es arrebatada por una decisión injusta de Herodes que cede ante el chantaje de Herodías.
La decapitación de Juan nos muestra que a veces ser testigos de la verdad y vivir de acuerdo con el Evangelio puede implicar grandes sacrificios. La fidelidad a Cristo no siempre es popular ni cómoda, a veces puede tener un precio y es caro. El martirio de Juan el Bautista es un recordatorio de que seguir a Cristo puede llevarnos a situaciones difíciles, incluso tomar la cruz. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ser testigos de verdad, incluso cuando esto implique riesgos o sacrificios? Que hoy podamos nosotros revisar nuestra fidelidad ante el mensaje de la verdad que predica el Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo.